El terrorismo es el enemigo común de la humanidad. Vivir como un ser humano normal es un derecho natural dado por Dios a todos. Los perpetradores del terrorismo son individuos y por hecho no pueden representar ni una nación o región, ni siquiera una religión. Los uigures de Turquistán Oriental han sufrido el terrorismo por años. Si alguna gente en otros países podría haber sido perseguida por un individuo o un grupo, los pobladores del Turquistán Oriental en actualidad son víctimas del terrorismo estatal. Lo que es cierto es que por años el Estado chino, una dictadura brutal y tiránica, ha estado masacrando a los uigures del Turquistán Oriental por medio de un terrorismo estatal. La China fascista ha tratado de esconder sus crímenes genocidas en contra de los uigures y cubrir su política de asimilación étnica relacionando la causa de los uigures con el terrorismo internacional. Es absurdo pretender que los uigures son autores del terrorismo cuando no tienen en absoluto el movimiento libre. Las organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo han calificado la resistencia de los uigures en el Turquistán Oriental como protestas contra la opresión china. Detenciones arbitrarias, juicios injustos, ejecuciones extrajudiciales y la persecución masiva por los millones, por encima del encarcelamiento en campos de concentración, son algunas de las atrocidades del Estado chino en contra de los uigures. Los uigures son un pueblo pacífico, generoso, justo y civilizado. Los uigures aman la democracia y tienen un fuerte interés en seguir una forma de vivir abierta y progresiva. El hecho de que la China persigue el terrorismo estatal en contra de los uigures, mientras los define como terroristas, es nada menos que la hipocresía. Pedimos a que toda la gente con conciencia en el mundo se esfuerce para parar el terrorismo estatal de la China en contra de los uigures en el Turquistán Oriental.